corresponsal, colaborador. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, buen día. Bienvenido, gracias, buenos días. Un placer escucharlos. Luis, bueno, en medio de la campaña, que ya está con total efervescencia, con novedades de última hora sobre el filo de algunos plazos. En cuanto a conformación de listas, sí, claro. Sí, porque efectivamente la novedad vino de la mano del oficialismo. El kirchnerismo tenía un candidato, lo dijo la propia Cristina Fernández de Kirchner. Mi candidato era el hijo de la generación diezmada, el hijo de desaparecidos de los años 70, Eduardo Guado de Pedro, actual ministro del Interior de Alberto Fernández, pero no pudo ser. No medía en las encuestas, no tenía el nivel de conocimiento. Y la propia Cristina reconoció, bueno, tuvimos que inclinarnos por Sergio Massa. Lo contaba y lo decía con Massa escuchándola y aplaudiendo. Massa es el actual Perdón, Luis, como que no había otra opción, o sea, que vamos a pedirle a él porque no tenemos otra posibilidad. Eso no habla muy bien del contexto, vamos a decir así, ¿no? No, y hay un montón de lecturas políticas porque Massa es casi el candidato de dos extorsiones, de las extorsiones a Cristina Fernández de Kirchner, de decirle tengo que ser yo. Los gobernadores se juntaron con el presidente Alberto Fernández y le dijeron no puede ser el candidato Guado de Pedro, vamos a la peor elección en la historia del peronismo, podemos salir terceros y quedarnos afuera del balotaje. Por eso es Massa que les garantiza un piso, es el más conocido de todos. Tendrá que explicar en la campaña cómo va a cambiar la economía cuando hace un año es ministro de Economía y la Argentina tiene sus peores indicadores en materia de inflación, de pobreza de los últimos 33 años. Luis. ¿Cómo lo hará? Luis, quiero preguntarte algo que a mí me descoloca absolutamente. Massa no había dicho hace unos años y no venía repitiendo que iba a meter en cana a todos los kirchneristas, que nunca iba a volver con Cristina Kirchner. Es más, si me apurás, creo que en una entrevista con Rial, ¿no? Que la política argentina, ¿no es cierto? Sí. Con Rial le dijo, y Rial le decía, ¿estás seguro? Mirá que, como diciéndole, vas a tener que bancar el archivo. Y el tipo decía, yo no vuelvo nunca más con el kirchnerismo. Y 3 doritos después, acá estamos. ¿Vemos esta foto? En la Argentina casi nadie resiste un archivo. Los principales candidatos hoy estuvieron con otros que hoy son opositores. Pero lo de Massa sí, Massa fue candidato, fue el titular del ANSES, una de las cajas políticas más importantes de la Argentina, que tiene que ver con los jubilados, y llega a la política de la mano del menemismo. Después se va con el kirchnerismo, en la génesis del kirchnerismo. Después es intendente de Tigre, después se aleja de los kirchneristas. En el medio es jefe de gabinete de Cristina Fernández de Kirchner. Termina, algunos dicen, peleándose a trompadas con Néstor Kirchner el año anterior a su muerte. Claro. O sea, después, es un crack. Es un crack. Sobrevivió a todo. Es el más tenaz de todos. Y acá algunos creen en la política local que lo que importa no es el mérito, la inteligencia, los planes. Lo que importa es la tenacidad. Vos creés que vas a ser presidente y lo lográs ser. Ya fue candidato en el 2015, sacó 20 puntos enfrentándose al kirchnerismo y al macrismo, salió tercero. Fue candidato en el 2017, arrasó en la provincia de Buenos Aires. Fue candidato en el 2019, sacó muy pocos votos. Ahí se juntó con una de las máximas denunciantes de la corrupción kirchnerista. Después se alejó de ella, se empezó a coquetear con Macri, después se fue con Alberto Fernández, terminó siendo ministro de Economía de este gobierno y hoy es candidato a presidente. No hay límites acá, que no puede ganar. ¿Sabés que mientras vos hablabas estábamos viendo imágenes de Larreta, de Bullrich, también aparecía Milei? ¿Cómo está posicionado en el contexto? Bueno, Milei empezó a desinflarse en algunas encuestas, sobre todo cuando se empiezan a conocer el listado y el armado de candidatos a diputados. La lista de Milei es casi un cambalache porque tiene lo que quedó afuera de Juntos por el Cambio, algunos masistas que se quedaron fuera del camino, algunos kirchneristas, tiene de todo, muchos menemistas. Eso de la antipolítica o de que venían fuera de la política es una verdad a medias, porque también tenés periodistas, tenés influencers, tenés de todo. Y tenés también gente casi que se abraza
al antisemitismo, porque se han conocido declaraciones de algunos candidatos de Milei hoy que atacan a la comunidad judía, que atacan a los discapacitados, Es un delirio. Sí, frases muy tremendo. poco felices, y que han dicho o han pedido que sean apartados algunos de ellos. ¿Qué hay de cierto de que se puede bajar de las elecciones si él ve que no logra los números que quiere lograr? Carlos Maslatón, que es otra figurita en tu país, decía en Twitter, lo obligaba de alguna manera a que siguiera en carrera y a que no se bajara si la ve mal, porque se especulaba con que si andaba mal de números, él Se no se iba. iba a arriesgar, claro, a quemarse o a mostrarse débil. Hoy la candidatura de Milei le conviene y mucho a Sergio Massa y al kirchnerismo, sobre Claro. todo en la provincia de Buenos Aires. Yo no creo que se baje Milei de ninguna manera. Hoy Milei debe estar en una intención de votos entre 22 y 20 puntos, cerca del segundo, pero todavía no ingresando en el balotaje. Y la gran interna es si gana Horacio Rodríguez Larreta en Juntos por el Cambio o Patricia Bullrich. Claro. Bullrich con un discurso más duro contra el kirchnerismo, Larreta con un discurso más de consenso. A priori sería así. Luis, yo quería preguntar dos preguntitas breves. La primera de ellas, ¿cómo respondieron los mercados a este tema de Massa? Y la segunda, Marcelo recién decía, es un crack. Yo te pregunto si es un crack o si es un kamikaze, porque en definitiva, con la economía como está en Argentina, Sí, veleta ¿qué, es más qué es la lo palabra. qué es lo que pensás? Bueno, los mercados respondieron medianamente bien, porque una cosa era Guado de Pedro, que es casi como profundizar este camino, al menos desde lo discursivo, de ataque al empresario, de ataque al periodismo, a los medios de comunicación, a la libertad de expresión. Y Massa es casi el candidato del círculo rojo, de un sector del círculo rojo. Claro. Se lleva bien con un sector del empresariado, se lleva bien con algunos medios de comunicación. Y todo el mundo sabe que si Massa es presidente, lo primero que haría es traicionar a Cristina. Yo creo que Cristina también lo sabe, por eso lo pone a Massa, porque sabe que Massa no puede llegar. Pero todos los que están debajo de Massa son de la cámpora. Todos los que van a ingresar como diputados, y el que puede ganar la elección, el distrito más populoso, que es la provincia de Buenos Aires, es de Cristina, es de la cámpora. Eso va a seguir manteniéndose fiel. Bien. Entonces, Ahora entonces, Massa entonces es un kamikaze. Es un kamikaze. Y él cree que puede ser el líder de la oposición. Yo ahí lo pongo en dudas porque creo que la líder de la oposición, la resistencia a un gobierno no kirchnerista, seguirá siendo Cristina Fernández de Kirchner. Bien. Luis, y antes de terminar, ¿cómo están hoy los datos de encuestas? Bueno, hay de todo. Acá en la Argentina, como en gran parte del mundo, pero acá de una manera más ruin, las encuestas están pagas por los principales candidatos, son difíciles de confiar. Yo estuve varios días en el norte argentino por un caso que estremece a la Argentina, que es el asesinato ¿De de Cecilia? una joven, Cecilia, Cecilia, sí. vinculado con el poder político. Y la verdad que lo que se ve allí es que los candidatos con más respuesta de la gente en las calles son o el candidato del kirchnerismo o de la oposición, Patricia Bullrich. En las provincias más alejadas de la ciudad de Buenos Aires, la figura de Milei decae muchísimo, decae mucho. Pero Milei es un fenómeno de las grandes urbes, así que por eso empareja para la próxima elección. Hoy, a priori, se podría decir que se define entre el que gane la interna Juntos por el Cambio y Sergio Massa, quien va a ser el próximo presidente de la Argentina. Perfecto. Bien, muchas gracias, Luis. Muy amable. Un abrazo grande. Vamos arriba, abrazo grande.